live. Mira, aquí están todos Y los comentarios. estamos en vivo. Ya estamos. Ya estamos en vivo. Hola, hola, saludos y bienvenidos a Una Luna a la Vez. Hoy lunes ya del mes de octubre. ¿Cómo se ha pasado rapidísimo este Ya año? se acabó el año. No puede ser. O sea, Ya, no- hoy en este día fui a un almacén y ya estaban las cosas de Navidad. de Navidad, Tantas la cosas, música. Yo dije, fui a un restaurante y estaba la música de Navidad. Yo dije, no puede ser. Ya, O sea, ya ya llegamos. Ya llegamos casi a la recta final de este año 2021. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo lo ha pasado en el día de hoy? Nosotros, como siempre, felices de estar un programa más. Este es el programa número... Uy, A mí siempre se me olvida. 26, creo. 26. Es que no tenemos a 26 nuestro o productor 27, aquí. no sé, pues estamos por ahí, pero ya no se siente algo tan nuevo, para nosotros ya es como, no sé, se siente cómodo en mi piel, a mí Es parte de nuestros lunes, una luna a la vez, sobre todo con todos estos temas tan interesantes que durante toda la semana Miriam y yo, y también ustedes, con la ayuda de ustedes, a través de sus sugerencias, que también los exhortamos a que nos escriban a través de @una luna a la vez, en el directo, o también a través de nuestros diversos artículos sobre qué tema les gustaría tocar. tocar aquí en Una Luna a la Vez. Y hoy es un tema sumamente importante porque vamos a hablar de los derechos, porque por ley existen y que son universales para las personas con alguna condición, algún diagnóstico, alguna discapacidad. Y para eso vamos a tener a una experta de la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, que dentro de un ratito se va a estar conectando para hablarnos de estos temas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué decidimos tocar este tema, Miriam? Como los dije en uno de los artículos al principio, en lo que menos uno piensa Es en derechos, claro. es en derechos. O que los vas a necesitar. O que existe una ley que ampara o que avala, pues, o que cura a las personas que tienen alguna condición o alguna discapacidad, porque tú no estás metida en eso al principio, tú estás metido en terapias, en buscar alguna solución para la condición de tu hijo, en resolver lo que te cayó como un balde de agua fría. Al pasar de los años, yo me enteré, y eso me enteré por otros papás, por otras mamás realmente, que existía un carnet de CENADIS. Yo no Aquí en sabía, Panamá. aquí en Panamá, Yo me acabo de enterar, Ujú. mi hija tiene 13 años. ajá, que existía un carnet y que uno lo podía sacar, y que ese carnet no solamente es para El por ejemplo, carro. en mi caso, porque Rocco no camina, pues es para tener el carnet o el sticker, El handicap. ajá, de personas que no se puede movilizar por sí sola, para los estacionamientos azules, sino también tiene otras cosas que involucran medicina, muchísimas otras Descuentos cosas. en cosas que tú ni te crees. O sea, Así es. el tema es que información, pienso yo que las dos pensamos igual, información es poder. Así es. Y yo llevo 13 años viviendo en Panamá, no tenía la menor idea de los derechos de mi hija y dije, ven acá, Erika, ¿cuáles son? ¿Y se considera el autismo una discapacidad? Yo no sabía que el autismo se consideraba una discapacidad. Hay tantas cosas que no sabemos. Antes quiero saludar, mira, Erika, o sea, hay gente Me de... gusta cuando traes esto porque tú sabes que De aquí de cerca lo puedes ver. Sí. Gente de... Ay, mi prima está, mira, Joyce Nota está por ahí. Mi Hola, prima, de Argentina, Ecuador, Dominican Republic, qué felicidad. De Venezuela, ¿cómo Obviamente estás? de Panamá. De Ecuador de vuelta. Ujú. Nina Calatayud, saludos desde Venezuela, primera vez que nos ves. Bienvenida Saludos. a nuestra comunidad de Una Luna a la Vez. Hola, señora Erika. Ángel, buenas noches. Ángel, no falta, Así Ángel, es. tú eres hermoso. Brasil, Wow. Y obviamente nuestros amigos y nuestra comunidad aquí en Panamá, una comunidad que crece cada día gracias pues a que lunes a lunes ustedes se México. conectan con estos temas que nos debe interesar a todos. No solamente si eres papá o mamá de un niño que tiene una condición o discapacidad, sino a todos para conocerlo como empresarios, como compañeros, como comunidad, como país, como mundo, porque el derecho debe estar en nuestro ADN, el derecho a los demás, incluyéndonos a todos los que pues tenemos en un miembro de nuestra familia, algún miembro con discapacidad. Vamos a ver si ya está, no veo. Tengo es que ponerme los lentes. sí, vamos a ver acá. si está, y o la solicitamos. Vamos a solicitar. Vamos a solicitarla porque vamos a contar A ver. hoy. Sí, con- estoy emocionada. Espérate, déjame ver Mm. cómo se... Espérate, ¿dónde estás, licenciada? Que ella por ahí está. Debe estar Natasha, esa. Uy, Natasha Velotti.
Ok, ya mandamos. Vamos a esperar hasta que la licenciada se conecte. Así es, porque vamos a conocer cuáles son las leyes que protegen a las personas que tienen una condición o discapacidad. Hola, licenciada. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Muy bien, gracias. El El gusto es mío. Muchísimas gracias por haber tenido bien invitarme a participar con ustedes en este un programa tan importante, porque considero que no solamente los que tienen hijos con discapacidad deben conocer sobre el tema, sino la comunidad en general, tal como lo habían repetido ustedes. Así Aquí estamos. Es importante y como dijimos, la información es poder y estas plataformas digitales nos permiten, pues no solamente a través de usted, que es nuestra especialista invitada hoy, especialista en derecho y también en temas precisamente que tienen que ver con discapacidad, transmitirlo a través mundial, porque los derechos de las personas con discapacidad, primera pregunta, son universales. Perfectamente universales. Están totalmente encaminadas con relación a eso. Buenísimo. Son universales, son indivisibles, son inajenables, son para todos, para todos. Wow, porque te digo, lo primero que la gente me escribió es, ay, pero nosotros no vivimos en Panamá. Le dije, vamos a hablar de leyes internacionales, derechos de todos por igual. Y claro, siempre está en que las leyes casi no se cumplen, pero ¿por qué? Porque no sabemos que existen. Si yo no sé Totalmente de acuerdo. es eso, o sea, la gente se queja, y si se queja, el gobierno no hace nada, las leyes no se cumplen, pero ¿qué leyes me estás hablando? Yo no sé cuáles son las leyes que amparan a mi hija o a mí, si yo tengo que sacar una licencia de algo, un trabajo de algo, o sea, necesitamos entender, y tenemos tantas preguntas, no sé ni por dónde comenzar, yo sé que tú seguro sabes por dónde vas a comenzar. ¿Cuál es la ley que ampara, por ejemplo, en nuestro país, Panamá, y que probablemente sea similar en otros países, porque ya usted acaba de decir que los derechos son universales, a las personas con discapacidad o alguna condición? Bueno, primeramente quisiera decirles que el gobierno nacional apoya al 100%, diríamos que al 1000%, toda la gestión que hace la Secretaría Nacional de Discapacidad y obviamente la directora Iris Mercedes González de Valenzuela. Y realmente ella es una de las personas con las que más nos identificamos, porque además de estar en el puesto, maneja al detalle el tema de discapacidad. Así es. Si me preguntaran a mí, como experta, cuáles son las normas que a nivel internacional pueden hacerse valer las personas de manera general para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, tendríamos que partir de las convenciones a nivel internacional. Existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigencia en el año 2007, pero fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de diciembre del año 2006. Ratificada, empezó el proceso de ratificación en el 2007 y Panamá fue el primer país que por vía de Asamblea Legislativa ratifica este documento. Y ahí están concentrados la mayoría de los derechos que a nivel de las distintas leyes, a nivel de los distintos países y en el caso particular de Panamá, están segregados en distintas normas, porque no era que Panamá no las reconocía o que los países no las reconocían, sino como se hacía referencia a las personas con discapacidad, las normas tienden a ser generales y cuando son generales discriminan. Por eso hay que discriminar para poder generalizar y que el común de las personas con diferencias, como lo son las personas con discapacidad, puedan entrar a hacer uso de esos derechos. Importantísimo. Siga. ¿Qué le diría a usted, por ejemplo, cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo Rocco, pues en lo último que yo realmente pensé, sinceramente, fue que existían leyes en mi país, porque uno está tan metido en la condición, en terapias, en ver cómo yo en ese momento cómo controlar las convulsiones con los doctores. O sea, estás tan inmerso conociendo la condición, metiéndote en la condición, abrazando la condición, como yo digo, que cuando yo realicé, tocaba a mí, y precisamente otra mamá me dijo, oye, hay un carnet que se utiliza y todo esto. Y entonces, lo que uno piensa, ¿qué usted le recomendaría a los papás que reciben un diagnóstico inesperado y que este tema de ley es importante? Porque hay veces, por el desconocimiento, pasan cosas que realmente por ley no deberían de ocurrir porque se cometen injusticias. Ok, es importante la pregunta y el comentario que has hecho, porque yo creo que al igual que ustedes, yo también pasé por lo mismo, porque yo tengo un hijo con discapacidad
y lo primero con lo que nos encontramos es con la expectativa y la aceptación. Pasamos por igual proceso que se llama el proceso de duelo. Podemos aceptar, será mi culpa, no será mi culpa, qué debo hacer, cómo debo atender, debo decirle a las demás personas que mi hijo tiene una condición o no se la debo decir, cómo abordar a la familia, cómo abordar a la comunidad, cómo abordar a los vecinos, cómo abordar la escuela. Y lamentablemente no existe un manualito para que te digan a ti cómo tú puedes hacerlo. Pero cuando tú conoces que estás en el estado de embarazo, tú te imaginas que tu hijo va a ser el presidente de la República, que va a ser un gran futbolista, un tremendo comunicador social, un gran abogado en el caso como en mi caso, pero nunca te imaginas que vas a tener un niño con una condición de discapacidad. Es más, iluminas el cuarto, lo arreglas y no estás preparado. Si no estamos preparados para ser padres porque lo aprendemos por ensayo y error, porque aunque existan libros, exista la academia, y la experiencia es la que nos hace y nos fortalece como padres. Imagínense cuando nos tenemos la noticia de que tenemos un hijo con discapacidad, doblemente estamos menos preparados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que informarse. Cuando los médicos nos dicen a nosotros los padres, sabes que tu hijo no va a poder hacer esto, hasta la idea de que no va a ser igual que el resto de los demás, la única persona que le puede poner condiciones a su evolución es tu propio hijo. Es el único que le puede poner condiciones. Y el apoyo que dé el padre de familia, de la madre, junto en este proceso de desarrollo, es el que va a lograr que tu hijo salga adelante. Uno no se debe conformar, respeto mucho la profesión de los médicos, pero uno se debe conformar con el diagnóstico que te pueda dar el médico. Tiene uno que evolucionar el pronóstico, exacto. Uno tiene que evolucionar y uno se tiene que volver experto. Cuando tú vas a la consulta médica y el doctor te dice, eso yo lo sé, yo lo metí en internet. Ah, yo sé eso. Yo me lo sé. Yo lo investigué. Uno no se puede cerrar, no puede quedar de brazos cruzados y uno tiene que investigar. Y en ese transcurso de investigación, uno se da cuenta, uno se da cuenta que efectivamente tienes que conocer las normas y tienes que convertirte en un docente porque tienes que ayudar a la comunidad para que entienda por lo que tú estás pasando y para que no cometan los errores que hace 30 años atrás hacían, de tener a los chicos encerrados, de los padres tenían que prácticamente, no querían que los hijos los vieran porque lo podían discriminar. O sea, uno tiene que hacer ese proceso de exploración, se tiene que convertir en tremendo facilitador, en tremendo docente, en tremendo médico empírico, cosa que no lo hace con un niño que no tiene discapacidad. Una pregunta. Muchas personas me han escrito, más que nada con el tema del colegio, de la escuela. No se imagina, o imagino que sí se imagina, la cantidad de colegios que no aceptan a niños con una condición. Simplemente no los aceptan. Yo tengo entendido que la educación es un derecho universal. ¿Nos puede hablar un poco sobre las leyes? Totalmente. Eso me llamó la educación, porque no solamente era el Colegio de Panamá. Eran personas de Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, escribiendo sobre este asunto particular. Bueno, realmente el logro de la educación inclusiva en Panamá no es un logro que va muy lejos del tema de discapacidad ni va muy lejos de los padres, porque tanto las personas con discapacidad que han ido al centro educativo a formarse, que no tuvieron las oportunidades, salieron un momento dado y pelearon. Pero los padres y las madres fueron las que hicieron posible que se creara una escuela de sordo, una escuela de ciego, la escuela de retardo, precisamente porque el Estado no le da una respuesta a sus hijos. Entonces, es importante que sepan las madres que nos están escuchando que tanto las normas nacionales como las normas internacionales dicen que el derecho a la educación es un derecho que tienen todos niños con o sin discapacidad. Okay. A veces nos encontramos que vamos a un centro educativo y te dicen que no puede traer a su hijo, pero lo que no saben los padres es que tenemos que pedirle al director del centro o al centro educativo, dámelo por escrito. Dámelo por escrito, porque desde el momento que tú me lo das por escrito, yo tengo un elemento sustentatorio para hacerlo valer a las autoridades judiciales de que estás discriminando a mi hijo por tener una discapacidad. Es una discriminación. Que no estás es una discriminación, que no estás acondicionado o la escuela no está preparada, tienes que hacer que la escuela se prepare. Así es. Tienes que hacer que los docentes se formen. Y no debe haber diferencia.
La forma que Exacto. uno hace, estoy entendiendo esto. Nuestros hijos tienen derecho a ir al colegio. Cuando el colegio nos dice Exacto. que no, perfecto, pero quiero que me lo des por escrito en una carta que usted me está rechazando al niño. Y con eso, ¿A dónde voy? ¿a dónde vamos? Con un abogado y te vas a las cortes, te vas al sistema. Primero tienes que agotar la vía interna. Vas a la escuela, no te lo dio, vas a los que están superiores a los docentes, si es una escuela privada, a la Dirección de Educación Especial, si es una escuela pública, al Ministerio de Educación, al área que le corresponda. Si te responden lo mismo, entonces te vas a una instancia distinta que es la corte y vas y peleas, porque hay sobrados elementos, hay algunos fallos que dicen que no puedes discriminar en función de la discapacidad. Que no puede entrar el niño a la escuela porque el área queda de difícil acceso, es una cosa, pero que no lo dejes entrar O sea, que de porque Salinas de presenta una Lima- discapacidad Exacto, de que de es Salinas de un Lima elemento. no puedes entrar porque su hijo tiene una discapacidad, es discriminación y está en contra de cualquier ley, de cualquier país. Exacto. Por un lado tenemos esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por el otro tenemos una convención regional, que es la de la OEA, que es para la convención para discriminar para eliminar todo tipo de discriminación en función de la discapacidad, en donde insta a los países que han suscrito esa convención, en el caso de Panamá, a que si no lo tienes en tus políticas de Estado, tienes que transformar la política, tienes que modificar leyes, tienes que concienciar y tienes que trabajar con la comunidad, llámese comunidad de padres, comunidad educativa, personas con discapacidad y la comunidad en general. Es una obligación que tiene el Estado panameño. Por eso cuando te dicen que "Ay, es que no estamos acondicionados", esa no es una respuesta válida para mí. Y es la En el caso, número Es la uno. respuesta número uno. Que no, nosotros no tenemos los docentes preparados. Entonces uno dice, "Ay, bueno, gracias a Dios me ahorré el mal rato porque la escuela fue honesta y me dijo que no podía". No, lo que nos está diciendo la no. licenciada es, dámelo por escrito, ok, porque voy a llevarlo hasta la última de la ley. Y sabes que puede que al final no pongan niños en tu escuela, pero tú vas a empezar a educarte para que esto no te vuelva a pasar. Imagínense que cada Totalmente. persona, tu hijo no está bienvenido aquí. Imagínate que las leyes si nosotros pusiéramos esas escuelas a prueba, todos, ¿sabes qué? Te voy a demandar, voy a un abogado, aquí está tu carta, tendría que empezar a cambiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te acepta el colegio, pero tienes que tener tutor o tiene que tener una persona? O sea, Te exigen una tutora. es parte de ese proceso, está dentro, avalado en la ley. Mira, eso depende del tipo de discapacidad. Claro. Hay discapacidades sensoriales que son auditivas, visuales, hay discapacidades cognitivas, hay discapacidad motoras, eso depende del tipo de discapacidad. Obviamente, si la escuela no tiene un intérprete, en el caso de la discapacidad auditiva, tiene que buscar el intérprete. Uh-huh. Y por eso vemos que, primero que están viendo a los intérpretes como que fuera una función gratuita y voluntaria, cuando eso es una profesión. Totalmente. Es una profesión. Entonces, por el otro lado, te dicen que tu hijo no puede seguir aquí, o como le pasó a una madre que me tocó en un tiempo asesorar, que la mamá, como la niña tenía síndrome de Down, la mamá la reforzaba todos los días en la casa, le ponía una tutora en la casa, una persona que le diera seguimiento en la casa de las cosas que iba a dar en la escuela. Y la niña sacaba 5, 4,5, 4,7, y cuando venía boletín tenía 3, 3, 3, 3, 2. Cuando la madre fue a reclamar, la docente le dice, lo que pasa es que ella no puede salir mejor que los niños que no tienen discapacidad. ¿En serio? Wow. En serio. A mí me toca ir a la escuela con la madre porque la señora me lo dice llorando y yo le digo, lo que pasa es que ella tiene una madre que se preocupa para que su hijo cumpla en la escuela. A lo mejor los otros niños no tienen los papás que se interesan en que su hijo cumpla en la escuela. Uh-huh. Y ese tipo de cositas pasan en las escuelas y hay que educar a los docentes. Ellos dicen, no puedo atenderlo, no sé cómo atenderlo, y sienten que es una barrera, que es una cortina grande, una puerta de acero, y cuando comienzan a tratar el tema se dan cuenta que era una barrera de humo. Totalmente. Una barrera de humo, Totalmente. la derribas, pues aprende mucha gente. Aprende no solamente el niño que tiene la condición o discapacidad de los demás, aprenden los demás compañeros de ese niño y del respeto que se tiene que tener con las diferencias. Y aprende el docente. Ojo. Porque dentro de una aula es imposible que todos los niños aprendan de la misma manera. De igual forma, pasa con nuestros niños con alguna condición o discapacidad. Yo tengo una Por supuesto. Es que todos aquí
nosotras tres aprendimos diferentes. Una más Cualquier es persona, kinestésica, la claro. otra es más visual, la otra es más auditiva. O sea, cada uno aprende diferente. Yo Y en diría- eso está la vocación de las los maestros, maestros. claro. Pero, por ejemplo, a ver, yo voy a dar ejemplo de la escuela de mi hija, que es una muy buena escuela, ayuda mucho a Raquel. Sí me exigen que Raquel tenga una tutora porque ellos no tienen quien ponerme. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo voy a mandar a mi tutora que yo estoy pagando, que me cuesta más de lo que la escuela me cuesta, pero a nivel leyes, ellos tendrían que poner la tutora, ellos tendrían que tener una persona que se ocupe de mi hija, o es justo decir que esa parte me toca a mí. Mira, realmente le correspondería al colegio poner el apoyo o la tutora. No le corresponde al padre de familia. Lo que hace el padre de familia es, como ya tiene un tutor que se ha familiarizado con el niño, porque depende de qué tipo de discapacidad es más fácil que ese tutor acompañe al niño en ese proceso educativo, pero realmente le corresponde al sistema educativo, llámese privado o público, dar esa respuesta, dar ese apoyo al niño, porque igual lo tienes, así como tú le dices al padre, tienes que pagar porque el niño tiene que dar no sé cuántas horas extra, que tiene que dar banda, tiene que dar ballet, tiene que dar baile típico, y tienes que pagar una adicional, pero no es la totalidad de lo que vas a pagar en la escuela. Asimismo, pudiera llamarse, que es el tema del apoyo que te pudiera dar la escuela para que tu hijo pueda dar el seguimiento igual que un niño que no tenga discapacidad. Entonces, el tema Sin embargo, la escuela se cierra y dice, no puedo, no puedo, no quiero, pero cuando se lo pides por escrito, muchos temen a la hora de escribir, pero tú se lo tienes que pedir por escrito, se lo pides por escrito, haces una nota y se lo pides por escrito y te tienen que responder por escrito. Wow. o sea, De me manda todo un que- email. de todo. Los emails son, o sea, si yo le mando un email, me ¿Es repite. válido? Mira, yo prefiero que las personas, tú puedes mandar un email, es cierto, pero es mejor que mandes una nota formal. Ok. Porque el email te puede decir, se perdió el email, no lo encontré, nunca lo recibí, pero con una nota formal que tenga recibido del colegio ya es más fácil de probar. Ok. Nos encantan estos temas y hay tantas preguntas que tenemos que nos está haciendo desde allá. Por ejemplo, dicen que en México sí hay maestras sombras, se le llaman allá en México. Acá le llamamos tutoras. ¿Qué leyes protegen? Y esto nos lo pregunta C123911. ¿Qué ley protege a los padres en el trabajo? Cuando uno tiene un niño con alguna condición, las citas médicas, las terapias son mucho más constantes que de un niño que no tenga un diagnóstico. ¿Cómo se maneja esto laboralmente? Mira, la ley 42 de 1999, que ha sido modificada por la ley 15 del año 2016, establece los parámetros. Antes solamente eran para citas médicas, para fisioterapias. Ahora te han extendido este beneficio de las 144 horas al padre o a la madre, también para el aspecto educativo. Lo que no te lo pueden dar es para ir a un cumpleaños, para ir a un... Pero sí para para la parte educativa, la parte de salud, la parte de fisioterapia, 144 horas. Obviamente el padre y la madre tienen que cumplir con una serie de requisitos. Los primeros, ir a la oficina de recursos humanos de su institución, reportar que tiene un hijo con discapacidad, decirle, mire, estas son las terapias que va a tener mi hijo a lo largo del año, las citas médicas, que pueden variar las fechas, pero para que vean, tener un aproximado. Claro. Cada vez que tenga la cita médica, informar por lo menos, acuérdese que mi hijo tiene cita médica dentro de 5 días, informar, traer la constancia médica de asistencia a la cita médica. En la medida en que el padre cumpla con esto, el empleador no puede por ningún motivo o razón prescindir de los servicios del padre, ni mucho menos bajarle el salario ni suspenderlo, porque existe un fallo en la Corte Suprema de Justicia que dice que si mientras el niño tenga la seguridad social que le brinda el padre a través de su trabajo, puede mejorar su calidad de vida. ¿Hay un límite de permisos o no hay límite? 144 horas, que son 18 horas. Okay. Si se demuestra que el niño requiere más, se duplican a 248 horas. Y en el evento de que pudieras necesitar más, tiene que haber una junta en la cual debe estar la institución, las instancias de salud, que justifiquen las razones por las cuales. Ahora, si los niños tienen a padres y madres, se deben repartir esas horas, por supuesto, para que el padre pueda tener unas y la madre tenga las otras, y no tenga la madre que agotar 400 horas ni el padre solamente, sino que se la puedan repartir la responsabilidad entre ambos. Y obviamente la responsabilidad del padre y de la madre de que si te demoraste mediodía,
y vives cerca, regresa a tu trabajo porque te ven la buena disponibilidad. Correcto. Claro, no es, pues, agarrar a la gente de tonto, sino tú sabes que tienes Que salí a las 9 de la mañana de la cita médica y me fui para mi casa y no regresé. Claro, claro. Claro. Hay que ser responsables también, ¿no? Y sobre todo con ese trabajador, perdón, esa persona que aprende este tipo de cosas. Igual, por ejemplo, antes de pasar a la última pregunta, con las licencias, cuando hay que hacer una operación, cuando hay que hacer un, de repente ya requiera físicamente ir a otro país o la presencia del padre constante porque es una operación delicada, las licencias se piden con o sin sueldo. Eso depende de la autoridad nominadora. Ujú. Las empresas privadas no sé cómo se manejan porque nunca he trabajado como empresa privada, pero las instituciones del Estado depende de cómo tienen configurado su reglamento interno. Obviamente que el Estado no da licencia con sueldo, solamente para estudio, solamente para algún tipo, pero si tú justificas que la presencia del padre es importante, la autoridad nominadora puede hacer un alto y puede concederse ese tipo de licencia. Así Y es. esa Y buena, queda a discreción de la autoridad dominadora, pero siempre debes de tratar de poner la mayor cantidad de elementos, el diagnóstico médico, la recomendación del médico, todo. A veces la gente dice que me voy de viaje porque mi hijo se tiene que hacer una operación, pero siempre tienes que justificar. Cuando lo justifica y hay elementos suficientes, te la damos. Así es. Y lo digo porque yo lo he hecho. Claro. Yo lo he hecho con toda la justificación. Yo tenía que estar 2 meses con los Shriners a una operación de Rocco, duró 7, 8 horas. Y obviamente él necesitaba quedarse porque era una operación de caderas, huesos, de ligamentos. Y tendría que quedarse 2 meses porque eso requiere una terapia constante para poder recuperarse, ¿no? Pero sí lo hacen, eso sí, con todo, con tiempo y todo, con todo acreditado debidamente. justo habías tocado el tema ya de que si hay papá y mamá, pues cada uno repartan para que no sufra pues el peso de un solo trabajo. Pero aquí hay una pregunta de Carol Strivi 25. ¿Cómo son las leyes aquí en Panamá para los niños con autismo referente al padre que no quiere ayudar con los compromisos de cita, terapias, Y etcétera? no solamente con autismo, con cualquier condición. Con cualquier condición, miren. Realmente aquí entra lo que se llama en materia de familia la responsabilidad paterno-filial. Ok. La responsabilidad paterno-filial no solamente es yo soy el papá, yo soy la mamá. Eso significa representación legal porque mientras son menores de edad los padres son los que toman las decisiones. La guardia y crianza, si vive con los dos padres, la tienen los dos. Si viven separados, la tiene uno de los dos y el otro lo que es la reglamentación de visita. Y obviamente el derecho de alimentos. Pero cuando se da la presencia de la discapacidad, ojo que no es una causal de divorcio contemplada en el Código de la Familia, pero la presencia de la discapacidad a veces impacta tanto que no sabes cómo manejarla y vemos familias que se desintegran porque no saben cómo poder manejar ese tema de la presencia de la discapacidad. Y obviamente, al no saber cómo manejarla, piensas que te vas a desprender de la responsabilidad que implica tener un hijo con discapacidad. O si no, o el que tiene dinero dice, aquí tienes el dinero, no me molestes. El que no tiene dinero también puede tener dinero y decir, yo no quiero saber nada, arréglatela tú, pero ese niño o esa niña tiene derecho a una pensión alimenticia, tiene derecho a una serie de beneficios como la seguridad social que el padre no le quiera dar. Obviamente, las normas de familia establecen que, por ejemplo, el derecho de alimentos para las personas con discapacidad, que son muy dependientes, no se extingue con la mayoría de edad, ni mucho menos con los 25 años cuando terminas una carrera universitaria. Es de por vida. Porque la condición es de por vida, la pensión es de por vida. Es de por vida, sí. Entonces, a veces los padres no entienden eso. Ya él tiene 18 años, pero las necesidades, mientras estaba pequeño, las necesidades eran menos. A medida que vas creciendo, las necesidades son mayores, el costo de vida va elevado, va en aumento. Entonces, aquí es donde hay que tomar conciencia y ahí es donde, por ejemplo, una Secretaría Nacional de Discapacidad comienza a hacer docencia con las escuelas, no con las escuelas, con las instancias de recursos humanos, con algunos servidores públicos, los relacionistas públicos, y a veces en la comunidad, y aprovecha todos los espacios que se les da para que las personas que de repente no tienen hijos, que tienen hijos, cambien su visión con relación al manejo de la discapacidad. Entonces, estos aspectos son bien importantes porque a veces las personas no entienden o no saben y dicen, ¿cómo yo puedo hacer para tal o cual cosa? Y la respuesta las tiene, pero a lo mejor no sabes que existen normas,
no sabes que tienes un derecho, que tu hijo tiene un derecho como tal, y no tienen la oportunidad a lo mejor de tener madres como ustedes dos, que son mujeres profesionales, que trabajan, que se desenvuelven, que son investigadoras natas, y que de repente no tienen el nivel de preparación y se quedan, mi hijo se quedó sin ningún tipo de ayuda. Y a esa población hay que impactarla de manera positiva. Así es, y es por eso que hacemos este tipo de programas y presiento que no va a ser la última vez que usted va a estar con nosotros. Lo presiento por la cantidad de preguntas que estamos recibiendo. Yo tengo una pregunta. O sea, quiero terminar. Okay. ¿Cómo esa mamá cuyo el papá de su hijo no quiere ayudar, qué tiene que hacer ella? O sea, ya está claro de que el niño tiene el derecho, de que el papá tiene que aportar, el papá del niño, pero ella está en la situación en la cual no está ayudando. Entonces, ¿dónde va una persona como ella? Quiero un juzgado de familia. Un juzgado de familia en Panamá, puede ser un juzgado municipal de familia en Panamá, también puede ser en el interior en los juzgados municipales, también puede ser en los métodos alternos solución de conflictos, cuando no quieres esperar una audiencia y que te vas a parar 7 meses para que te den una fecha de audiencia, vas a los centros de mediación y conciliación y llegas a un consenso y eso se homologa y es como si fuera una sentencia del juzgador. Buenísimo, es más rápido. A veces... y más rápido. Conocí un caso, por ejemplo, ha habido muchos casos, sobre todo en pandemia, en donde pues vamos a poner que el padre pues pierde el trabajo y no aportó durante el tiempo de pandemia el trabajo. ¿Cómo se maneja este tipo de cosas? Conocí un padre que y todo a una madre y le dijo, si yo voy a un juzgado de familia y digo que no tengo trabajo, de a vaina te va a dar tanto por ese niño. Y cuando esta madre me lo contó y el niño tiene dos condiciones, yo dije, no, tienes que averiguar bien porque es que esa no es excusa de que no tiene trabajo. No. Si tú puedes trabajar, él tiene también por qué buscar un trabajo y hacerse cargo de la mitad de todo, porque definitivamente no es una excusa, porque cuando a ti te ponen una pensión alimenticia, tú puedes solicitar un aumento o una disminución de la pensión alimenticia. El hecho de que no tengas trabajo, que te redujeron las cargas horarias durante la pandemia y te bajaron un poco el salario, no te exime de pagar responsabilidades alimentarias. Tienes que acercarse al juzgador y decirle, mira, y probar que efectivamente le redujeron la carga horaria para que le hagan una disminución temporal hasta que volvamos a la normalidad. Pero si no lo hace, cuando se va a dar cuenta, es que yo no tenía trabajo, cuando va a ver, tenía acumulado una serie de pensiones alimenticias. Y creo que el proceso de alimentos es el único proceso que puede permitirle a la madre o a quien ejerce el derecho de solicitar alimentos, de hacer un secuestro de un vehículo, de una casa, sin tener que dar una caución. Caución es poner como una cantidad de dinero por el evento de que si no me resultó lo que quería, es como una manera de compensar, pero en el caso de los alimentos no tienes que dar caución porque el que reclama alimentos es porque no tiene. Y alimentos y medicinas, porque muchos de los niños... Por supuesto. Los alimentos no solamente es comida, y hay un prorrateo de que los alimentos deben ser luz, agua, teléfono. Yo tengo una casa, vamos a suponer, yo vivo con mi hijo, con mis 3 hijos, y tengo que dividir la casa, los gastos de la casa, la luz en 3. Mis 3 hijos y yo somos 4. La luz entre 4, el agua entre 4, los alimentos entre 4 y darle la proporción que le corresponde. Obviamente los padres tienen la obligación de equitativamente, si él gana mucho más que yo, va a tener que poner más pensión alimenticia, más alimentos los que pongo yo, porque es de manera equilibrada. El que gana 1,000 puede aportar 200, el que gana 100, el que gana 500 aporta 50, pero es equilibrado, ¿no? Y eso es porque los alimentos se asignan dependiendo de las necesidades de quien los requiera y del recurso de quien las tenga que dar. O sea, porque vemos, por ejemplo, personas que trabajan, por decirlo así, en la ACP que quieren pagar $300 de pensión cuando tienen un salario que pueden pagar perfectamente $1,000 o $1,500 de pensión alimenticia. Sí. No dejarnos intimidar me parece importante aquí, Erika, porque yo me quedé todavía con un poco de rabia con el comentario que hiciste, porque esta persona diciéndole, yo perdí mi trabajo y si tú llevas esto un poquito más lejos, ni de vaina te va a dar nada porque se van a dar cuenta que yo no tengo cómo pagarte. Señoras y señores, acabamos de escuchar de la licenciada Natasha, si te deben plata, si te deben plata de alimenticia, o sea,
comida, vestimenta, medicina, se puede secuestrar hasta el carro. O sea, Exacto. tenemos poder, no nos dejemos intimidar en este tipo de situación y sabemos que las leyes están para respaldar. Yo creo que hay un poquito más porque hay veces que los padres de quien tiene que dar la pensión alimenticia dicen, mi hijo no aparece, yo tengo tiempo que no lo veo, y lo esconden, y esconden al padre, pero la ley te permite que tú te puedas ir en contra de los abuelos. O sea, tú no quieres pagar, tú estás defendiendo a tu hijo, entonces te vamos a grabar a ti la pensión alimenticia. Eso es lo que se hace. Pero la gente piensa que no voy a solapar a mi hijo. No, tienes que mírate en ese espejo. Es que corresponde, es un derecho de tu hijo, tenga o no tenga condición. En este caso, si tu hijo tiene exactamente, tú como mamá tú como mamá no le puedes estar vulnerando el propio derecho que por ley está dentro de este parámetro. Porque si tú dices, no, yo me voy a encargar, no lo puedes hacer porque es un derecho compartido. Si tú le quitas eso, le estás quitando la responsabilidad, en este caso un papá, de hacer, de colaborar, porque una condición trae gastos. Una condición, un diagnóstico, una discapacidad trae gastos. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida trae gastos. Y súmale, pues, si eres una persona que está encargada al 100% de las terapias, estás ahí pendiente, eso trae un desgaste para contigo. Entonces, por lo menos, que pague. Si no quiere estar presente, porque uno nunca puede obligar a nadie, pero si no quiere que se haga responsable de su pensión, sobre todo porque ese alimento necesita esas medicinas y necesita otras actividades, puede ser silla de rueda, puede ser félulas, puede ser terapistas, o sea, un tipo de necesidades básicas que ese niño lo está necesitando por su condición. Es su derecho. Y muchas veces las mamás, nosotras, las que somos muy fuertes, ¿verdad? Nos damos cuenta de que capaz la pareja es ideal, se desaparece, sabes que yo puedo sola, pero no se vuelvan tan guerreras como para quitarle de compartir el gasto con otras personas, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Entonces, aquí hay dos personas que hicieron un hijo, tenemos que, las dos son responsables. No importa qué tan fuerte tú. Y hay algo muy importante, aunque tú te sientas autosuficiente, que no necesitas, pero puedes agarrar ese dinero y lo metes en una cuenta de ahorro y en algún momento lo puede usar tu hijo Así o tu mismo. hija. Pero yo creo que quiero dejar claro que es importante que, por ejemplo, este tipo de temas, la Secretaría Nacional de Discapacidad apuesta a estos temas de estar dando capacitaciones, no solamente en el tema de discapacidad, sino apoyar a todo el entorno familiar en el tema de discapacidad, pero también en el tema de alimentos, en el tema de cómo puedo hacer, porque esas son las orientaciones que comúnmente se hacen en la institución. Y es importante y por eso está evaluando y son gratuitas y se lo da el experto que está en el área, que está en el tema y que te puede decir qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. ¿Y es universal o solamente sería para Panamá? Las normas de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad es universal, pero el apoyo que está dando la Secretaría Nacional de Discapacidad, no solamente en el tema de cómo puedes abordar la discapacidad, cómo puedes detectarla, qué cosas puedes hacer y qué no puedes hacer, también le está metiendo, por ejemplo, temas como esto de qué hacer cuando no te pagan las pensiones alimenticias, cómo puedes abordar a la familia, porque a veces la familia se siente que está en una presión muy grande o está recargando al hijo demasiado, al hijo mayor, porque acuérdense, cuando vamos a tener un hijo, el que no tiene discapacidad se puede sentir desplazado, porque toda la atención se centra en el que tiene discapacidad, a mí no me quiere y busco la manera de llamar la atención. Entonces, todo ese tipo de cosas la está manejando. Este tipo de capacitaciones se dan a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que cree en el tema con mucha pasión. ¿Algún número? Aquí nos preguntan, si no, nosotros mismos vamos a colocar, después de este live, lo vamos a colocar el número de la Secretaría Nacional de Discapacidad para que ustedes puedan llamar mañana, laborables, y pregunte por estas orientaciones que son importantísimas para nuestra población. Mire, 504-3294. 504-294, igual. 3294, 3298, 3299. Ok, importante. 504-3294, 98 y 99 para recibir este tipo de capacitación, orientación. Orientación, porque las capacitaciones tienes que solicitarlas por escrito. Ok. Aquí es Rizu. Mi pregunta sería, ¿qué instituciones públicas velan por la discapacidad?
Y si hay lugares públicos que ayuden a los tratamientos, hay varios lugares, bueno, de colaboración donde pagan un mínimo como el Instituto Nacional de, el conocido de Ok, física, no me lo sé el nombre completo. el IFER. El IFER, porque hay muchas familias que no tienen ese poder adquisitivo para dar la atención de calidad que merecen los niños y mejorar pronósticos. Bueno, yo no estoy segura que el IFER sea pagando. Después que tenga seguridad social. Pagas, Río Rojo va, yo comparto, pues cuesta $1. La familia que no pueda pagarlo, se le da como el beca, no Okay. beca, pero se le da gratis, ¿no? Eso es importante. Exacto. Está el INFER, están los INFER a nivel, creo que le llaman los reintegras, a nivel que hay en algunas provincias del país. Está la Caja del Seguro Social, pero lamentablemente a veces en la parte de fisioterapia, terapias auditivas, quienes más lo utilizan son los que no tienen un problema tan severo como la discapacidad. Pero sí, en el proceso de inclusión, en otras áreas que no sea salud, está el Ministerio de Educación, que le ha metido fuertemente la educación inclusiva y ha ido desarrollando poco a poco distintos parámetros. Ha trabajado con un gremio muy difícil que son los educadores, porque los educadores tienen una resistencia sin saber que no es tan difícil. También tenemos el Ministerio de Trabajo que está generando ofertas, pero también hay que poner de la parte de los familiares, de los padres, las personas con discapacidad, para que también se puedan capacitar, porque trabajo de repente puede haber, pero hay que darle un seguimiento de que tienes que llegar temprano, seguir una serie de parámetros que a veces no lo tienen, no han educado a los hijos con discapacidad. Voy a poner un ejemplo: tienes una niña y la sientas la tienes sentada y se deja que abra las piernas, pero tienes que corregirla de pequeña porque esa niña va creciendo y tú no puedes dejar que ande ropa interior todo el tiempo. O sea, ese tipo de apoyo lo tiene que dar el padre 100% y es bien comprometido, muy comprometido, y un apoyo que no puede dejar de darse, porque de eso depende el seguimiento y el desarrollo que puede tener su hijo y el éxito que pueda tener su hijo o su hija. Nosotros tenemos, por ejemplo, Perdón. Sí. diga. Es que tenemos una pregunta que ahora, porque están lugares que apoyan, pues digamos que la gente panameña que no tiene cómo pagar las terapias, pero dice Chef Style Mamá, dice, ¿hay alguna ayuda ya que yo soy extranjera y no puedo trabajar para legalizarme en el país? No tengo quien me cuida al niño y solo hago frituras y no me alcanza. ¿Qué podemos decirle a esta mamá? Bueno, ella no, tendríamos que ver el caso en su conjunto, si el niño es nacional, no es nacional. Obviamente, el hecho de que no sea nacional no quiere decir que no va a recibir ningún tipo de atención. Ok. Porque puedes irte a la seguridad que te brindan el Hospital del Niño, que te atienda a todos. El que no tiene seguridad social puede pagar por el servicio de acuerdo a la evaluación social que te puedan hacer. Pero sin embargo, siento que eso no es una herramienta para negarte a ti el acceso a los servicios de salud. Claro. No es una herramienta. Ahora, si ella vende fritura, podría optar por tener una seguridad social voluntaria, pero falta ver cuánto recibe ella, porque el proceso de una seguridad social voluntaria, el trámite es muy engorroso, porque yo lo traté de hacer un año que hice una consultoría y desistí porque más era lo que me la pasaba subiendo y bajando en Clayton, que lo que pasó el año de la licencia mía y nunca pude lograr ese trámite. Pero habría que ver cómo pudiera hacer para que ella pudiera tener seguridad social, porque con la seguridad social puede tener acceso a muchos servicios. Tu hijo es panameño. Si es hijo panameño, no hay problemas. Tendría que tener la seguridad social del papá o ella y llevarlo a las diferentes instancias. Puede incluso, hay programas de transferencia económica que puede aspirar. ¿A dónde tiene que ir ella para averiguar este tipo de programas? El Ministerio de Desarrollo Social da programas de transferencia, pero la Secretaría Nacional de Discapacidad también da subsidios que no
tiene que hacer la solicitud, o también puede solicitar uno de estos programas de Fami Empresa, que es una empresa, mini empresa. Haces un proyectito, te capacitan y puedes trabajar en tu propio proyecto y puedes atender a tu hijo desde tu casa. Así es. Buenísimo. Tengo una pregunta. ¿Por qué el tarjeta de discapacidad es que otorga el SENADIS? ¿Cuáles son las condiciones para... Bueno, el proceso, el carnet de discapacidad que otorga Senadis se llama certificación, es un proceso de certificación que es voluntario, que no podemos, hasta el momento la ley no dice que todos deben entrar en ese proceso de certificación, que es voluntario. Te permite no solamente acceder a los beneficios económicos que te da la ley 135 del 13 de diciembre del año 2013, perdón, 30 de diciembre del año 2013, que es los descuentos en los hoteles, en los pasajes aéreos, en los medicamentos, en los insumos o apoyos técnicos, en los servicios de luz, agua y teléfono. Escuela. En las escuelas también. Aunque sea privado. Me imagino que sí, porque la ley es un descuento mínimo, pero es un descuento. Y sobre todo, a diferencia de los servicios que ofrecen o los descuentos que reciben los jubilados, el de la certificación de la discapacidad te permite acceder a un sistema de cable con un descuento, porque el cable se considera como un sistema de lujo, un servicio de lujo. Pero si tú puedes probar que tu hijo tiene una discapacidad, que está en cama o está en silla de ruedas la mayor parte del tiempo, y que uno de los elementos distractores de él, o que le sirve mucho para aprender, es a través de la televisión, porque no solamente en películas, sino hay programas muy educativos en la televisión. Así es. Ese servicio de cable te hace un descuento. No sabía eso. Y una pregunta, ¿el autismo es considerado una discapacidad? Sí, como no. Porque tenemos una mamá que ha Totalmente. comentado eso, y yo misma le pregunté a la misma directora Iris cuando fuimos a conocerla, porque yo no sabía que era considerado. Todo esto. Sí. Y hablando del Senadis, porque a Ángel, que dijo que, espérate, su comentario está Creo interesante. que había ido 2 veces. A Ángel Sánchez le han denegado el carnet del Senadis 2 veces. Y claramente él tiene una discapacidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué elementos toman en consideración Para denegar legalmente eso? no, o para Bueno, dentro de obviamente, Senadis da 2 tipos de carnet. Uno es el sticker de estacionamiento, Perfecto. para el uso del estacionamiento, que no solamente puedes tener discapacidad, también puedes tener una condición de salud como la insuficiencia respiratoria, las condiciones cardíacas. Yo puedo tener, por ejemplo, un accidente y puedo tener la pierna fracturada en 4, y eso me va a demorar bastante para un año para que yo pueda volver a manejar. A mí se me puede dar un sticker de estacionamiento para que alguien me lleve, o sea. Pero la certificación de la discapacidad es un proceso mucho más complejo, porque no solamente tienes que tener un diagnóstico médico, tienes que tener una serie de elementos que lo valora un equipo técnico idóneo y calificado. Que te va Cuando a ti que te va a valorar, y que utilizan que usa la clasificación de la CIF, que tiene unos baremos, que tienen unos códigos, y ellos no te dicen la certificación, fulanita tiene esta discapacidad, si no tiene el CIE-10, estoy especulando en cuanto a la denominación. Y ese proceso te va a valorar que si tú puedes desarrollarte o no te puedes desenvolver perfectamente. Hay algunas personas que, por ejemplo, presentan su documentación. Erika está usando lente, yo uso lente, yo tengo una discapacidad visual, pero la compenso con los anteojos, así que puedo seguir mi vida normalmente, pero la discapacidad tienes que tener tres elementos fundamentales. Tienes que tener una deficiencia en un órgano o sentido, tiene que te causa una limitación personal y una restricción en la participación. Si tienes esos 3 elementos, cuando te van a evaluar, te dan la certificación de la discapacidad con el carnet. Pero si por alguna razón no lo pueden, te hace falta uno de los elementos, no te lo pueden dar. Entonces, a veces pensamos y sentimos, la gente siente que porque, es que yo soy diabética, es que yo tengo la presión alta, es que tengo un problema en el hígado. Eso no es una discapacidad, esa es una enfermedad. Es correcto. Crónica biodegenerativa. Entonces,
hay veces que esas enfermedades te pueden generar una discapacidad, por ejemplo, la diabetes que te apunte en una pierna, Correcto. en la presión alta que te dé isquemia y quedes más o menos con una parálisis de un lado del cuerpo, pero no necesariamente son discapacidad. Yo creo que Y que la ley tiene otro tratamiento para ello. lo mejor, Ángel, Interesante. es llamar y preguntar directo por qué te denegaron. Ujú. Porque capaz necesitamos la información. También puede ser que le faltó un documento y no lo presentó. Falta un documento. Así es, miren, aquí dice, mi hermano tiene 39 años y hasta ahora se está haciendo el trámite para el carnet de discapacidad porque ignorábamos cómo era el trámite. Un médico debe llenar o que indique la condición de la persona y los doctores que trabajan en la Caja de Seguro Social, los centros de salud, colaborar con él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con hay condiciones que se notan a simple vista que deberían dar el carnet inmediatamente? No puede ser que haya que esperar meses. Por ejemplo, ¿qué pasa si ellos necesitan como el aval de un médico? En este caso es una familia que está en la Caja de Seguro Social o un centro de salud y el médico no quiere pues hacer la certificación. Eso Bueno, permitido. lo que pasa es que hay varios formularios que tienen el proceso de certificación dependiendo del tipo de discapacidad. Si tengo una discapacidad motora, obviamente tengo que tener el diagnóstico o la referencia del diagnóstico con la discapacidad motora, pero no puede ser un médico general, obviamente tiene que ser un médico especialista en el área. Si es una persona que tiene una discapacidad auditiva, tiene que ser un otorrino, pero a veces se presentan los diagnósticos, te los presentan con el médico que no es el idóneo. ¿Qué haces? Estoy especulando con un ejemplo. Que digas que tienes una movilidad reducida y te lo dice un dentista, por decirlo así. O sea, tienes que tener al especialista en el área porque a la hora de evaluar, te van a evaluar los especialistas que estás en el área en la cual tu discapacidad son los idóneos que te la van a tratar. Entonces, a veces no pensamos o te dice o a veces no entendemos cómo son los formularios o no entendemos las instrucciones o las indicaciones que nos dan los técnicos. Pero yo siempre he dicho algo, cuando yo no sé algo, yo pregunto. Yo pregunto y pregunto y no se canse de preguntarle. Pregunto. Entonces uno tiene que preguntar. Y a veces nosotros los técnicos nos damos cuenta cuando alguien te pregunta y tú le estás respondiendo y se das cuenta. Tú te das cuenta que no te captó el mensaje que le querías dar. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más sencillo posible a la hora de darle la explicación. Hay alguien que nos acaba de escribir que quiero ese tema. Seguros médicos. Hay veces que si el niño no está en este caso, y no está asegurado y si nace con una discapacidad, un seguro privado, o sea, puede optar por un seguro privado. Bueno, hay algunas compañías de seguros que no aseguran a las personas con discapacidad, pero yo tengo varias amigas que han logrado seguros de médicos en función de la discapacidad de sus hijos, un poquito más caro, un poco, pero tampoco la diferencia es como si yo a mi edad agarrara un seguro de vida, me va a salir más caro que si lo hubiera agarrado cuando tenía 18 años. Pero sí, hay compañías de seguro que ya sí le están apostando a este tema. Yo, por ejemplo, a mí me vinieron con este tema como aumentar el seguro, pero yo decía, pero si Rocco antes de nacer ya estaba asegurado porque él estaba dentro de eso y ahí sí no. Exacto. Pero, o sea, yo peleé hasta el final. Peleé y me... Es que, porque pero precisamente, Erika, precisamente porque estás en la línea y sabes cómo defenderte, pero el que no sabe cómo defenderse se queda callado no sé y qué. se la... Al final, yo leí la letrita chiquitita esa que nadie lee y que yo no leo porque tengo que ponerme lente para poder leer. Yo leí esa letrita negrita chiquitita que nadie lee y subrayé y me fui con un excelente corredor que tengo y le dije, ¿esto qué significa? Aquí yo estoy leyendo, si él antes de nacer ya estaba con el seguro y no todos los niños prematuros nacen con una condición, una discapacidad. O sea, él ya estaba, estaba protegido porque ahora me lo quieren echar para atrás. Totalmente. Y ahí no pudimos hacer nada y gracias a Dios pues todo ha fluido y tuve que escribir cartas, subir, bajar escaleras. No, y es mejor que lo sigas manteniendo en ese seguro porque si quieres cambiar de compañía de seguro, ahí puedes tener un problema. Pero además es una buena compañía. Tú dijiste algo muy importante y quiero recalcar. Ella dijo, subrayé la oración que me llamó la atención y luego pregunté qué significa. Ojo,
muchas cosas legales. Nosotros, la mayoría no somos abogadas o Así abogados, es, así ¿ok? es. La mayoría no tenemos la menor idea qué hacer, qué papel, qué significa. Entonces, si tú estás en ese momento y tú dices, yo no entiendo nada, estás en los mismos zapatos que nosotras. ¿Dónde está el problema? Cuando porque no entiendes, te dejas intimidar y no haces nada al respecto. Si tú sabes que un derecho de tu hijo o tuyo está siendo violado, tienes que buscar a la persona que sí sabe los pasos a seguir. Un abogado, una institución, asesórate. Puedes que vaya, por ejemplo, puede que yo vaya al Senado a preguntar algo y me digan, aquí no es, Pero puede ir a tal lugar. vete a este lugar. Entonces ya está en nuestra resiliencia, en nuestra determinación, luego a ver Sí, vamos al otro lugar. si lo vamos al otro lugar, si vamos a subir la escalera, bajar la escalera, escribir la carta, mandar la carta, traer la carta. Está en nuestra determinación qué tanto vamos a empujar y ayudar a nuestros hijos. Aunque no entendamos la mayoría de las veces, yo tampoco entiendo nada legal, pero existe quien sí la entienda. Hay que encontrar a esa persona que sí entiende. Pero, Y, pero precisamente, y perdona que te interrumpa, cuando tenemos un documento legal, tendemos, la mayoría de las personas, dame acá que voy a firmar, voy a comprar un seguro, voy a la compañía de seguro, el corredor me lleva el seguro, yo firmo mi contrato. No, tómate tu tiempo, agarra el contrato, lo voy a leer con calma y voy a hacer todas las consultas que yo requiera. Yo recuerdo que una vez en un proceso de divorcio, por mutuo consentimiento, yo representaba a una de las partes y le dije a la señora, aquí está la demanda el documento, lléveselo a su abogada, léalo y después hablamos. Cuando ella regresó me dijo, sí, mi abogada me dijo que ahí no hay nada que me perjudique, pero tú tienes la obligación de leer. A veces uno, ya está el contrato de la fiesta del cumpleaños de mi hijo, de repente no se pudo dar la fiesta y no puedes reclamar nada, porque ahí dice que si no se da la fiesta pierdes todo. Estoy poniendo un ejemplo extraño, ¿no? Pero tú tienes que leer el documento. Así es. Eso es bueno. Aquí tenemos una pregunta de Jacqueline Colorado. ¿Cómo actuar ante un caso de discriminación? Lo hablamos al principio. ¿Qué pasa si algún padre de familia no está de acuerdo en que un niño con discapacidad esté en el salón compartiendo con su hijo? Qué triste. Sencillamente que saque. Qué triste que saque a su hijo y se lo lleve para otra escuela. El que no tiene discapacidad. El que no tiene, que lo saque y que lo lleve para otra escuela, porque a él, si él se siente incómodo, que salga él porque él se siente incómodo, pero vamos a sacar al niño que tiene un derecho a la educación como el resto, como la demás persona, y que a lo mejor la escuela es la que le brinde, es la única alternativa que tiene, y vamos a sacar al niño que tiene discapacidad porque el otro no se molesta. Señores, tienen que aprender, tienen que leer, pero esos son los valores que le enseñan en la casa. Pero legalmente hablando, cuando tenemos discriminación. Y la escuela te dice, oye, es que el padre tal, fulanito de tal, se ha quejado. Cuando muchas personas han preguntado, me quieren dejar a mi hijo de nivel, o sea, ¿qué hacemos cuando tiene que ver con discriminación? Mira, yo creo que existe suficiente norma para que no te lo discriminen. Lo que falta aquí es la divulgación de esas normas para que no te lo discriminen. Okay. 1. 2, que los padres de familia siempre estén vigilantes en todo el aspecto de desarrollo de su hijo en ese proceso de inclusión social, no solamente en la parte educativa, en la parte social, en la parte deportiva, en la parte cultural, en todo ese proceso. Muchos padres lo que hacen es que van a la escuela, piden un permiso, hablan con los niños de la escuela, otros hablan con los padres. Tenemos que hacer lo imposible porque a veces el desconocimiento de ellos hace que, como le dijo una madre a otra, yo no sabía que si nosotros apoyábamos el proceso de desarrollo de su hijo iba a ser mejor. Y los niños se convirtieron en grandes amiguitos y grandes aliados. Qué bien. Pasa eso. Uno no puede, y obviamente uno tiene que estar vigilante y apuntar a que hay un proceso de discriminación. Ustedes que tienen la herramienta, que es este programa, que me ha fascinado estar con ustedes en el día de hoy, ustedes pueden resaltar las cosas positivas. En la escuela de mi hijo, en la escuela tal, sin tocar a la escuela, no tocando a la escuela que no lo hace, pero la escuela cuando no se ve reflejada en lo que ustedes están diciendo, van a decir, pero ¿por qué Erika no? ¿Por qué no recuerdo el nombre de la otra chica? ¿Por qué ellas no hablan de la escuela nuestra? Porque no están incluyendo y están discriminando.
todo lo van a decir en el programa de ustedes, pero cuando ellas le pregunten directamente, es que si tú estuvieras haciendo un proceso de inclusión real, nosotros te mencionaríamos a cada rato. Hablando de ese proceso de inclusión, las adecuaciones físicas, rampas, etcétera, que necesita, por ejemplo, una persona que tiene toda la capacidad para ir a un colegio, pero está en una silla de ruedas. O sea, tiene que estar el colegio con esas adecuaciones. Es parte de Mira, dentro de la ley. es para todos. Ok. Es para todos. Todos los lugares de servicios, todos los lugares a donde van las personas con discapacidad deben tener adecuaciones. Cuando digo todos, imagínate en un centro de atención, un centro de orientación y atención integral a la primera infancia, lo que se conoce como los COIF. Todos tienen que tener las condiciones de accesibilidad. No puedo decir que, pero es que yo no voy a aceptar a ningún niño con discapacidad. No, tienen que tener las condiciones de accesibilidad, aunque exista o no el niño, porque algún día va a llegar el niño que tenga una discapacidad. Así mismo deben ser en las instituciones públicas, en las empresas privadas debe haber baños, rampas, letreros con braille, con señalizaciones, tiene que haber de todo. Y sí lo hay. Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros nos fuimos a la playa juntas y llegamos, la playa es pública, la playa debería de ser para todos. Y tuvimos que cargar entre 3 personas el coche que pesa 100 libras, más el príncipe adentro. Y en verdad, o sea, hasta que por fin llegamos a que el niño pudiera tocar la playa, estábamos todas sudando con la lengua afuera. Y yo he visto países que ponen rampas en la playa. Entonces, ¿es un derecho que tenemos o no? ¿A quién le voy a... Es un derecho que tenemos. Obviamente, ¿quiénes son los que se encargan de las playas? Todo tiene su proceso. La Secretaría Nacional de Discapacidad es el ente rector que vigila y ejecuta las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad. Pero en las playas me imagino que debe haber alguna autoridad que tiene que hacer turismo, que tiene que regular para que ese proceso se dé a todos los niveles y que los niños o las personas con discapacidad puedan acceder. Entonces, obviamente, es un proceso que antes no veíamos, vimos en otros tiempos que antes no se daban y muchas cosas se han avanzado. Ya tenemos aeropuertos inclusivos, ya tenemos algunos almacenes, algunos centros comerciales, pero hay otros que no. Pero hay que ser vigilantes y hacer una lista, mira cuáles son las instituciones que no, y de repente hay una comisión que se llama la Comisión de Barreras Arquitectónicas, donde está la Comisión de Accesibilidad, en donde está el municipio, tratar de llevarle a ellos los temas, los lugares para que visiten, porque ellos sí pueden poner multas, no la Secretaría de Discapacidad, y la Secretaría puede impulsar, pero no es la que tiene que desarrollar, porque su función es dar las pautas para que las instancias competentes lo hagan. Y lo cumplan. Y sí, mire, y les digo algo, cuando yo voy con mi hijo Rocco, yo no voy a restaurantes que no tengan rampas, así que ellos se pierden de mi inversión, porque yo voy con mi familia y comemos bastante. Totalmente. Donde no vea, y eso de mi mamá, Juan Pidolanda, mi querido, ya ver que está aquí, y también de Vivian. Yo no voy a o sea, que no tenga rampas y que tenga accesibilidad para yo poder y para que mi hijo Rocco tenga la oportunidad también de disfrutar, tanto como su hermano Roberto Luca y de toda la familia, de una buena comida, o de ir a un lugar de esparcimiento, porque eso es parte de la inclusión también, ¿no? Entonces, aquellas empresas o aquellos restaurantes, por ejemplo, que no tengan eso, pues se están perdiendo de una tremenda clientela, además. Sí, y además uno se vuelve... Inconscientemente me imagino que ustedes cuando van a un restaurante, un lugar de uso público, aunque no vayan con sus hijos, ustedes revisan los baños y todo para ver si son accesibles. Totalmente. Claro, pero uno los revisa. Ser todos accesibles, sí, por ¿verdad? ley. Por ley, o sea, si yo voy... Todas tienen que ser así. Entonces, la cuestión está en que voy a proponer contigo, ¿verdad? Porque mi hija camina y tu hijo, yo quiero que él tenga su rampa, pero me lo voy a proponer contigo. O sea, si tú quieres, yo me apunto y yo subo y bajo escalera contigo. No. Porque, ¿sabes qué? Ahora es cuestión, por ejemplo, yo no sé a dónde ir ahora para pedir la rampa para que Rocco tenga la playa. Ahora tengo que empezar a preguntar y subir mi escalera. Y así tiene que ser. O sea, lastimosamente yo siento que las leyes somos nosotros las que tenemos que... Así mismo es. ¿Verdad? Así es. Y gracias a Dios tenemos una Secretaría Nacional de Discapacidad que está apoyando, la directora que está,
la conozco su trayectoria, conozco lo involucrada que está en el tema de discapacidad. Y cuando entendemos estas cosas, así como cuando tuvimos una primera dama, que tuvimos aquí a 100%. Vivian Fernández de Torrijos, que entiende estos temas y que gracias pues a su gestión, a que está encima, porque lo tienes que vivir, como usted lo vive también, cuando uno lo entiende, usted como abogada es mucho mejor abogada en estos temas, Va a defender a otra mamá. porque lo entiende, porque lo vive, y cuando tú lo vives, realmente uno da las 10 millas extras. Entonces eso es importante, porque la inclusión no solamente es una palabra, es actuar, es acción. Y si nos toca a nosotros los papás, a esta comunidad, educar a través de esta voz que tenemos de las redes sociales, en todos para hacia eso tenemos que impulsar a nuestra sociedad, que respete las diferencias y que sea 100%. No le tengo de decir que bonito en donde la gente se toma la foto, eso no es inclusión. Inclusión es tener absolutamente los mismos derechos y la misma accesibilidad y respetarlo. De verdad que sí. Exactamente. Estamos ahora, licenciada, algún mensaje final que le gustaría para nuestras personas que nos... Bueno, yo quisiera cerrar diciendo el compromiso que tiene el Gobierno Nacional y obviamente la Secretaría Nacional de Discapacidad con el tema a nivel nacional y que va mucho más allá del aspecto legal, sino aborda un poco lo que es la misma familia de las personas con discapacidad y que las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Instagram, recuerden que el tema de discapacidad no es un problema de los otros, es un problema de todos nosotros. Así es. Muchas gracias por haberme invitado en el día de hoy. Dentro de un rato vamos a dar los números de la Secretaría para que ustedes información sobre exactamente lo que hablábamos al principio, esas orientaciones que ustedes dan como Senadis para personas que necesiten de repente algún tema legal o noción, apoyo con información para que usted la pueda aplicar y valide los derechos de su familiar, si es tu hijo, si es tu papá, que valide los tuyos propios, para que valides y hagas valer tus derechos de la mano de la Secretaría. Si no vives en Panamá, entendamos de que estos derechos son universales, o sea, que capaz los países firman convenios internacionales. Entonces, gracias a Dios el Senado existe en Panamá y tenemos esa hermosa herramienta y estoy segura que cada país debe tener su versión, incluso yo creo que Chile tiene Senadis Chile, hay que encontrar cuál es, o sea, tiene que ver. Yo te digo, licenciada, yo me enteré del Senadis hace menos de un mes, yo no sabía que existía, entonces claro, ahora tengo misión de mostrarle a todo el mundo que tenemos ayuda, que sí existe, que tenemos derechos y pues pelear por los derechos de nuestros hijos. Entonces, si ustedes están en Chile, en Argentina, en Canadá, en todos los lugares, en Ecuador, en Venezuela, busquen su versión del Senadis en su país, empiezan a llamar, ¿cuáles son mis derechos? Empiezan a imprimir las cartas de las escuelas que las rechazan, empiezan a llamar, tu restaurante no tiene rampa, porque quieran o no, la realidad es esta. Las leyes las escriben las personas del gobierno, pero las personas que hacen que se impongan somos nosotros, los papás, a las que nos violan los derechos a nuestros hijos, vamos a pelear por eso. Así es. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer y como lo dije, espero pues contar con su excelente presencia. Con mucho gusto. Y todos sus conocimientos para compartir pues con toda la comunidad que se ha unido desde todos lados. Y queremos recordarles que este programa se retransmite a través de diversas plataformas. En YouTube también estamos en Spotify, usted puede escucharlo en el carro, o también en RPC Radio, en el programa Lo que hay que oír, pues se retransmite este programa para que usted pues pueda escucharlo. Así que saludos a todos nuestros oyentes. Lo que hay que oír por RPC Radio, que también es 100% en la inclusión. La vamos a invitar próximamente para hablar de la inserción laboral, de discapacidad, porque eso tomaría otro programa totalmente entero. Ah, sí. Sí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Vale. Igual.